Padre Santo y Dios de amor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de mí. Ayúdame, Señor, a transmitir el mensaje que tú me has enseñado y quieres que yo transmita a los hermanos. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que nos guíes, nos ayudes, quita cualquier estorbo que esté en nuestra mente, en nuestro corazón y que nos esté impidiendo aprender más de ti para crecer en tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos, hermanos, con el estudio a los Gálatas. Es la epístola que el apóstol Pablo le está escribiendo a las iglesias que están en Galacia. Recordemos que esta es una epístola que le llega a varias iglesias, ¿verdad? Galacia era una provincia romana que hoy es donde se encontraba, donde hoy se encuentra la actual Turquía. Le dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo es el que escribe esta carta, se la está escribiendo a los Gálatas, y debido a que habían ciertos problemas que estaban atravesando estas iglesias, ¿verdad? Entonces voy a entrar a una pequeña introducción y voy a ir leyendo y voy a ir diciendo cuál era el problema. Entonces, el apóstol Pablo escribe la carta, se la está enviando a los Gálatas. ¿Cuál es el motivo de esta carta? ¿Por qué la está enviando? El apóstol Pablo había predicado acerca de que la salvación es por creer o poner la fe, confiar en Jesucristo, confiar en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vinieron personas, judíos, que empezaron a decir a los hermanos de estas iglesias que si querían ser salvos, ellos tenían que cumplir con los ritos que tenían los judíos, circuncidarse y hacer otras cosas que hacían los judíos, si no, no habían salvación. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Para que usted pueda ser salvo, tiene que, además de creer en Jesucristo, hacer algo más, hacer las cosas que hacían los judíos, cumplir con las tradiciones que hacían los judíos. Hoy en día también muchas personas se reúnen y se enseñan y enseñan, bueno, si usted quiere ser salvo, cree en Jesucristo, pero tiene que cumplir con ciertos ritos. Entonces, lo importante del estudio de la palabra de Dios es porque vamos conociendo, o el Espíritu Santo nos va revelando, nos va enseñando qué es la verdad o cuál es la verdad, ¿verdad? Dice, como primer punto, Cristo y la ley. Él nos ha librado de su maldición. Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Voy a leer Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 para ustedes. Deuteronomio capítulo 21, voy a leer desde el 22. Dice Deuteronomio: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por eso se dice, Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesucristo, que no cometió pecado, y ahora lo vamos a ver, fue
colgado en un madero, hecho maldición, porque ya vimos lo que decía la ley. Es maldito el que era colgado en un madero. El método de la pena capital que se aplicaba bajo la ley era la lapidación. ¿Qué es lapidación? Consistía en la ejecución de una persona, lo agarraban a pedrada. Contra el reo que iban a morir, lo apedreaban. Esa era la ley que en esta época se manejaba. Pero si el delito había sido muy grave y horrible, el cadáver del criminal se colgaba para mostrar la seriedad del delito. Cristo hizo todo esto por medio de un cuerpo humano en el tiempo establecido por Dios. Entonces, vean qué interesante. Tenía la persona que cometer algo, un crimen muy serio, muy horrible, tan malo, para morir bajo este método colgado en un madero. Pero en Juan 8:16, Jesucristo les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y no había nadie le dijo: vos pecás por esto y esto, usted peca por esto y esto, usted ha hecho este pecado, ha cometido este pecado. No, porque Jesucristo no pecó. Eso nos dice la palabra de Dios. Jesucristo no pecó. El justo no pecó. Pero sin embargo, fue colgado en un madero. Vemos que era un método que solamente se le daba a las personas más malas. Y el que era colgado en un madero, según Deuteronomio, era maldito por Dios. Entonces, Él se hizo maldición por nosotros. Él llevó todos nuestros pecados. Cristo hizo todo esto por medio de un cuerpo humano en el tiempo establecido por Dios. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, que es redimir, libertar, rescatar, salvar. Entonces, Cristo salvó a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Unió a todos los pecadores arrepentidos, al integrarlos en su propio cuerpo por medio del bautismo del Espíritu. ¿Cómo los une? Ok, Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, dice que unió a los pecadores arrepentidos. La persona que ha creído en Jesucristo, las personas que han reconocido, que se han arrepentido, que han reconocido que existe un Dios verdadero, que ese Dios envió a su Hijo, y ese Hijo entregó su vida, no se la quitaron, Él la entregó por voluntad propia para morir en un madero, cargando los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Esa persona que se han arrepentido, que han depositado su fe, que han creído en eso, son hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en esas personas. Es importante decir, el creer, la fe, creer es depositar la confianza en eso, ¿verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y entregó su vida por usted y por mí. Y tener en cuenta, tener la certeza, la seguridad que usted tiene vida eterna, porque eso lo dijo Él. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el hecho de que si yo creo en Jesucristo, soy una nueva criatura, el Espíritu Santo mora en mí y soy hecho hijo de Dios. Entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Recordemos que el apóstol Pablo aquí está diciendo que la salvación es por depositar su fe en Jesucristo, reconociendo que soy un pecador. Eso es el arrepentimiento, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que usted es una pecadora y depositando su fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Les está diciendo, no hay ritos que puedan hacer más, no se le puede agregar nada más a la salvación que el hecho de creer en Cristo Jesús, que Él murió por mí. Entonces también podemos encontrar pecadores, y sí, permítame decirle, todos somos pecadores, ¿verdad? Hay pecadores con Cristo, porque han creído en Jesucristo, aunque somos hijos de Dios, continuamos pecando, y hay pecadores sin Cristo, el que no ha creído en Jesucristo o no quiere creer. Según Romanos 3:9 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Vea qué interesante. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. O sea, alguien que es declarado justo o es justificado por Dios, no hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, nadie busca a Dios. Entonces, por eso dice, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no hay uno bueno, no hay quien pueda ser justificado ante Dios. En la época del apóstol Pablo, en la cual se está escribiendo esta carta, pudimos ver en el versículo, capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Entonces, Romano nos dice que no hay justo ni aun uno, pero somos justificados en Cristo Jesús por creer en Él. Eso es lo que nos salva, eso es lo que nos ha declarado justo ante los ojos de Dios. En esta época habían tres grandes divisiones en el mundo romano. La primera, según este versículo 3:28, es racial y religiosa. Habían judíos y los griegos, ¿verdad? Judíos y griegos. Estaban los romanos también y habían otros grupos, pero o eran judíos y gentiles, se refería a todos, para meter en todos. La segunda división era que habían esclavos y habían personas libres. La tercera división es que había un mundo donde el hombre valía, tenía ciertos valores, y la mujer tenía ciertos valores, ¿verdad? Solo el hombre se le daba más, como que daba la cara, la mujer pasaba desapercibida, no valía, no opinaba. El apóstol Pablo le está diciendo, ya estas divisiones no existen en Cristo Jesús. Ya no hay división religiosa, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Somos uno en Cristo Jesús. Porque en Cristo no hay distinción espiritual de ningún tipo. Esto garantiza nuestra plena adopción como hijos de Dios. Estamos en Cristo Jesús. Ya no hay división espiritual. Venimos ante Dios. Reconocemos que somos pecadores y creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces estamos en Cristo, somos hechos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Y como hijos de Dios, el apóstol Pablo continúa diciendo en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 1, pero también digo que entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo en estos versículos no está diciendo que la ley nos hace niños de Dios, mientras que Cristo nos hace hijos de Dios. No es eso lo que está diciendo. Pero sí está haciendo un contraste, está haciendo una diferencia entre un niño y un hijo de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice que eran herederos con la ley, practicando ritos, ¿verdad? Pero que esta misma ley, lo podemos ver en los versículos anteriores, en el versículo 24 del capítulo 3, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos salva, y recordemos, este es el tema. La ley nos salva. Quien salva es Jesucristo. Pero la ley fue quien nos enseñó que éramos pecadores y que para ser justos o declarados justos delante de Dios, teníamos que reconocer que somos pecadores, que no somos buenos, y como Dios es un Dios santo, es un Dios justo, delante de Él no podíamos estar, no podíamos llegar a su presencia, sino que la única manera en la cual podemos llegar a su presencia es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que entregó su vida en sacrificio por nosotros. Él es el que llevó nuestros pecados. Ahora somos declarados justos, somos declarados hijos de Dios por medio de Jesucristo, no por los méritos de nosotros. Entonces, la ley no salva, sino quien salva es Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo hace una comparación entre un niño y un hijo. Cuando estaban en la ley, estas personas, estos judíos que vienen a enseñar, que vienen a agregar a la salvación algo más, cuando estábamos en la ley eran como niños, le dice. Bajo el sistema legal romano de aquellos días. Y el apóstol Pablo le hace 4 comparaciones. La primera, la niñez habla de mi condición en la familia de Dios. ¿Qué es la condición? La condición está regida por las circunstancias que ocurren a nuestros alrededores. Circunstancia negativa, circunstancia positiva. Mientras que la adopción, que recuerden, como hijos de Dios, ahora somos adoptados como hijos de Dios en Cristo Jesús, se refiere a mi posición. Ahora, mi posición en Cristo Jesús es de hijo. Segundo punto, mediante la regeneración entramos en la familia de Dios. Eso quiere decir mediante el nuevo nacimiento. Pero mediante la adopción gozamos de la familia. O sea, vamos a gozar ahora como hijos de Dios, de la familia de Dios, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Las circunstancias que llevan a la niñez son privadas, mientras que aquellas que tienen que ver con la adopción son públicas. Cuarto punto, un niño está bajo tutela, mientras que un adulto adoptado goza de plena libertad. En Cristo Jesús somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Pablo también contrasta la diferencia entre un hijo y un siervo, o un hijo y un esclavo. Un siervo retiene su vieja naturaleza, pero un hijo goza de su padre. Un esclavo retiene su vieja naturaleza, sigue siendo esclavo, pero un hijo goza de su padre. ¿Quién es su padre? Es Dios. Segundo punto, un siervo tiene un dueño, mientras que un hijo tiene un padre. Entonces, un esclavo tiene un dueño. Usted tiene un padre. Usted es un hijo de Dios si ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón. Un siervo obedece a causa de la ley y el temor,
pero un hijo lo hace en base a la libertad y el amor. Recordemos que el tema que se viene discutiendo es la ley. Cumplan con la ley para ser salvos. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ustedes son salvos creyendo, depositando su fe, su confianza en Jesucristo como único y Señor y Salvador. No necesitan nada más. Entonces, voy a repetir el tercer punto. Un siervo obedece a causa de la ley y el temor, pero un hijo lo hace en base a la libertad y el amor. Cuando yo logro entender que era un pecador y que mi fin iba a ser condenación, separado eternamente de Dios, cuando yo entiendo eso y puedo ver que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo, cuando yo veo ese gran amor que Dios derramó al entregar a su Hijo amado para morir por mis pecados, para llevar toda esa culpa mía, alguien que no había hecho nada, alguien que era justo, que era santo, y yo puedo entender ese sacrificio que Él hizo. Vengo a Dios, le pido perdón por mis pecados y acepto ese gran regalo que Dios me está dando, que es el creer en Cristo. Pero Cristo me dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me dice que cuando yo creo en Él tengo vida eterna. Me dice que yo voy a ser declarado justo, voy a ser justificado delante de Dios por lo que Cristo hizo en mí y no en mí, y no lo que hice yo. Cuando yo puedo entender eso, vengo a Dios por amor, quiero servirle, porque Él me amó primero, por todo ese sacrificio que Él ha hecho por mí. Yo hoy le sirvo por amor. Cuando yo puedo entender eso, vengo delante de Dios y digo: yo no lo merecía, pero ahora ¿qué hago? Creo en Jesucristo por amor, el amor que Él me enseñó, porque Él me amó primero. Él nos enseña a amar. Entonces, un hijo lo hace en base a la libertad y el amor. A un siervo no se le promete herencia, pero un hijo espera heredar legalmente todas las cosas. Entonces el apóstol Pablo está haciendo ese contraste entre un hijo y un siervo, o un hijo y un esclavo. Vamos a continuar con la introducción, la promesa y la ley. La ley no puede cambiar la promesa, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 3 de Gálatas, capítulo 15, al versículo 18, versículo 15 al 18. La ley no es mayor que la promesa. Gálatas 3, del 19 al 20. Por falta del tiempo, recuerden que es una introducción, no podemos leer todos los versículos, porque ya esto en otros estudios se ha ido dando. La ley no es contraria a la promesa. Capítulo 3, 21-29. La ley no puede hacer lo que la promesa hace. Gálatas 27 al 29. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué promesa? Vamos a ver, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, o sea, por creer, por depositar su confianza, podía justificar o declarar justo a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los Gálatas y la ley. Ahora sí, continúo en el versículo 8. Pablo vuelve a sus lectores y quiere saber, ¿por qué desean volver a ponerse las cadenas de la servidumbre después de haber sido libertados de la esclavitud? Versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Recordemos que el apóstol Pablo les está hablando a gentiles o a paganos. La palabra pagano se le decía a los que no eran ni judíos ni eran cristianos. En esta época todo los encerraban como paganos. En otra época le dice, ustedes servían cuando no conocían a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, pero ustedes lo servían. Mas ahora, conociendo a Dios, versículo 9 del capítulo 4, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Antes los gálatas, que habían sido paganos, servían a dioses, que según ellos eran los dioses, pero no era el Dios verdadero, eran idólatras. Y el apóstol Pablo le dice, bueno, si ustedes quieren volver a las tradiciones de ustedes, o a lo que lo estaban imponiendo los judaizantes que vinieron, y le decían, para ser salvos, ustedes tienen que circuncidarse. Para ser salvos, ustedes tienen que hacer otras cosas. Le dice el apóstol Pablo, si le está agregando a la salvación en Cristo Jesús algo más que el único Salvador no sea Cristo, está mal. Es como servir a ídolos. Es igual. La salvación solamente es en Cristo Jesús, no hay otro, no se le puede agregar nada más. Nada de lo que usted haga para ser salvo va a servir, solamente la salvación es en Cristo Jesús. Entonces, antes ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, conociendo a Dios o siendo conocidos por Dios, ¿cómo lo conocieron? El apóstol Pablo les había presentado el Evangelio. El apóstol Pablo les había presentado a Jesucristo. Vean, este es el Dios verdadero. El Dios verdadero envió a su Hijo para morir por usted. Si usted cree en Él, reconociendo que es un pecador, reconociendo que Dios es el único Dios verdadero, que no hay Dios fuera de Él. Estoy hablando del Dios que creó los cielos y la tierra e hizo todo. Si usted cree en Él, que Él envió a su Hijo para morir por usted, usted tiene salvación, usted es declarado justo delante de Dios. Eso es, el apóstol Pablo les había presentado esto, les había presentado el Evangelio. Pero después que él se fue, siguió predicando el Evangelio para abrir otras iglesias. Estaban siendo enredados por falsos maestros que estaban enseñando que no era para ser salvo, que Jesucristo no es suficiente, que hay que hacer algo más. Y le dice el apóstol Pablo, eso no es cierto, está equivocado, yo no les enseñé eso. Ustedes están volviendo atrás. Y esto me recuerda a algo para hacer una aplicación a hoy en día. Ya he explicado y siempre trato de explicar, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador en mi corazón, según lo que dice la palabra de Dios, yo soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura. Pero, como nueva criatura dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué a veces volvemos atrás a practicar cosas que antes hacíamos en nuestra vieja naturaleza? Cosas que sabemos que a Dios le desagrada. ¿Por qué?
Solo los dejo con esa pregunta. Y usted sabe, yo sé, qué hemos practicado, qué hemos vuelto a hacer, qué estamos haciendo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos trata de decir, haciendo una aplicación hoy en día. ¿Por qué, si somos hijos de Dios, si somos nuevas criaturas, volvemos a hacer cosas que hacíamos antes? Él lo dice porque sabe que no está bien. Continúa en el versículo 10. Le dice: guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos y los años. Me temo, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? ¿Qué les está diciendo? Recordemos que los judíos les están tratando de imponer cosas. Esto lo que exactamente está haciendo al observar los días es que están tratando de celebrar sábados y festividades religiosas judías, ¿verdad? Guardar los días, están guardando el sábado. O sea, los gálatas están guardando el sábado y están guardando las festividades religiosas judías. Le dice guardar los meses. ¿Qué se refiere con meses? La celebración de la luna nueva que empezaba cada mes del calendario lunar judío. Le dice los tiempos. Temporadas de festividades de una semana como la fiesta de los tabernáculos, los panes sin levadura, y también los años, como los años sabáticos y los años del jubileo. El apóstol Pablo no estaba en contra de la práctica de estos días, o sea, los que hacían los judíos. Él no estaba en contra de esas prácticas. Él no estaba diciendo, ustedes judíos están mal porque practican esto. No, Dios les decía a ellos que lo hicieran, a los judíos. El apóstol Pablo estaba en contra de lo que se estaba enseñando hoy en día. Si usted no guarda si usted no guarda el sábado, si usted no celebra los meses, o sea, la luna nueva, si usted no celebra las temporadas festivas como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, usted, si no hace eso, no es salvo. Es en contra de eso que el apóstol Pablo está. Usted es salvo, usted tiene salvación, es declarado justo delante de Dios si cree en Jesucristo. Punto. Eso dice la palabra de Dios y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ellos no iban a llegar a Dios si guardaban los días, los meses, los años. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. En el versículo 11 de Gálatas capítulo 4 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Me temo que yo haya trabajado en vano. Esta palabra trabajar viene del griego kopao. Esta palabra es interesante. La traducción, recordemos que esta epístola, el Nuevo Testamento escrito en el idioma griego, al hacer las traducciones, ¿verdad?, al español, pues ya las palabras van perdiendo cierto significado. Pero esta palabra que dice el apóstol Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado, esta palabra trabajado es la palabra kopao, del griego. ¿Qué significa qué? Esta palabra significa en el idioma original, dice hacer un trabajo hasta el punto de agotamiento. Un pequeño paréntesis. Dice el apóstol Pablo, trabajé en vano. En otras palabras, según el original, me temo que yo trabajé con ustedes hasta agotarme. Se entregó, les hablaba de Cristo, les explicaba y seguía y seguía y seguía. ¿Cuánto de nosotros le estamos hablando a otras personas de Jesucristo
a como el apóstol Pablo lo hace y se utiliza esta palabra. Yo trabajé, yo a ustedes les hablé, les evangelicé hasta el agotamiento. ¿Cuántos de nosotros llegamos y le decimos a las personas, usted cree en Dios, usted cree en Cristo, le puedo hablar de Cristo? Ah, usted es malo, usted está condenado delante de Dios, y si la persona no me hace caso, ya, hasta ahí terminó todo. Esta palabra, trabajar, dice, les hablé, les insistí hasta el agotamiento. Por eso vemos, hermanos, el apóstol Pablo escribiendo aquí esta epístola a varias iglesias, donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, trabajaba o predicaba la palabra de Dios, la enseñaba hasta el agotamiento. ¿De dónde sacaba fuerza? Del Espíritu Santo, de Jesucristo. Le daba fuerza para seguirle hablando a otros de Cristo, para seguir ganando almas para Jesucristo. Y él continuó. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Está bien, yo le hablé a alguien, si no me dio pelota, bueno. No. Por eso es importante de ver los términos en el idioma original. Esta palabra es trabajar, hablar hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Hablarles de Cristo. Cierro paréntesis, continúo. Y dice, temo que he trabajado en vano con vosotros. No está diciendo, cuando dice trabajé en vano, no está diciendo, entonces ya ustedes perdieron la salvación porque se están enredando con cosas. No, eso no lo está diciendo. Lo que él está diciendo es, el evangelio que les enseñé, los están embarrialando a otras personas, usando el buen término tico. Los están enredando, les están prestando atención. No está bien. O sea, Jesucristo es el único suficiente para Salvador. El único Salvador, no necesita nada más. No necesita cumplir con ningún otro rito, no necesita cumplir con nada más. Jesucristo es el único Salvador. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. El testimonio de Pablo fue uno que no buscaba los ritos externos para salvación, como él mismo lo dice, sabiendo que ningún hombre se justifica por las obras de la ley, sino por medio de Cristo. Él se hizo como uno de ellos en el sentido de que no los judaizó, no les vino a imponer nada, sino que él se hizo como uno de ellos. Y después les expuso el evangelio para ganarlos a Cristo. Esta era la manera de acercarse del apóstol Pablo. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo una buena relación con ellos. Ellos lo recibieron, dice, como quien recibe a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Ellos estaban contentos, ellos estaban felices con el apóstol Pablo, estaban bien, pero sin embargo lo estaban rechazando. Veamos lo que dice el versículo 16. Le hace una pregunta y le dice, ¿me he hecho vuestro enemigo por decirlo la verdad? Y le dice el versículo 17, les está señalando, esos que les están imponiendo cargas, que han venido a judaizarlos, esas personas que dicen, usted necesita cumplir con estos ritos, usted necesita circuncidarse, usted necesita celebrar las fiestas que tenemos nosotros, usted necesita guardar el sábado para
y creer en Cristo para ser salvo, esas personas, esos falsos maestros, tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, están diciéndole algo que no es cierto. Están imponiéndoles cargas. Les están diciendo, usted necesita para tener salvación, para creer en Cristo y cumplir con ciertas obras. Estos falsos maestros tienen celos. El apóstol Pablo, recordemos que se había alejado de ellos, él siempre continuaba orando, él continuaba evangelizando, él continuaba hablándoles a otros de Cristo, él continuaba predicando el evangelio, pero habían llegado unos falsos maestros que entraron a imponer cosas y tenían celo. Es una característica de los falsos maestros, usted sabe. Los falsos maestros primeramente te alejan de la verdad. Te alejan. El apóstol Pablo les había enseñado el evangelio, que era la verdad, y ellos lo alejan. Otra característica de los falsos maestros. Los falsos maestros quieren que no tengas comunión con otros, porque saben que preguntarás y compararás lo que ellos enseñan. El apóstol Pablo les enseñó la verdad. El apóstol Pablo le dijo, Jesucristo es el único por el medio del cual tendremos salvación. Estos falsos maestros le dicen, usted necesita algo más para ser salvo. Pero le dice el apóstol, ellos tienen celo y los están alejando. Los está alejando de alguien que podría volver a aclararle las dudas que tenía. Entonces, una característica de estos falsos maestros es que quieren quitar la comunión con hermanos que le pueden hablar a usted de la palabra de Dios tal a como es. Si usted no entiende un punto, ¿verdad? Usted viene y le pregunta a otros, vea hermano, ¿usted qué opina de este tema? ¿Me puede explicar? Y una vez que le explican, usted puede ir con confianza y hablarle a otra persona. Decirle, esta parte no la entiendo, usted me la puede explicar. Pero un falso maestro no quiere que usted haga eso. Quiere que usted crea lo que dice nada más. Un falso maestro los falsos maestros creen que lo saben todo. Otra característica. Los falsos maestros creen que lo saben todo y no necesitan aprender nada más. Leyeron, enseñan, no necesito aprender nada más. Yo lo sé todo. Hay que tener cuidado con esos falsos maestros. La palabra de Dios es viva. Yo puedo estudiarla. Puedo estar leyendo un día. Y sé que lo que el Señor me está enseñando hoy por medio de su palabra, aunque ya la estudié, este mismo tema 2 años atrás, como la palabra es viva, el Espíritu Santo me está mostrando otra cosa. No es algo diferente, sino que mira, por aquí esto no lo había entendido de esta manera. La palabra de Dios es vida, está viva. Usted tiene el Espíritu Santo, usted siempre va a ver y va a decir, ay mira, Dios me está hablando este día. Aunque me habló años atrás por medio de esto, pero hoy me está diciendo que aprenda de esta manera. Eso es la palabra de Dios. Los falsos maestros enseñan una verdad según ellos y nadie más le va a decir nada, inclusive ni la palabra de Dios, porque recordemos, estos judaizantes no estaban haciendo caso a lo que se les había enseñado, porque ellos mismos supuestamente eran judíos cristianos. Ellos vivieron, conocieron de Jesucristo. Ellos cuando lo vieron resucitar, cuando las personas le contaron y fueron, Jesucristo ya no está en la tumba, Él resucitó. Muchos creyeron, pero creyeron y decían, bueno, voy a creer, pero voy a seguir con los mismos ritos que hacíamos. Y ahora tras de eso le voy a imponer a los otros. Entonces, ¿qué pasa?
no estaban creyendo en la palabra de Dios. Un falso maestro hace eso. Él lo sabe todo. Lo conoce, lo interpreta todo. No pregunta, no quiere aprender. Los falsos maestros imponen su enseñanza y dicen, no pregunten, hágalo. Eso es lo que le estaban diciendo a estas personas, y el apóstol Pablo le dice, ya, ellos se están alejando de mí. Ellos tienen celo, les están imponiendo que ustedes no se acerquen a nadie, no tengan comunión con otras personas, no tengan comunión conmigo. Los falsos maestros imponen sus enseñanzas y dicen, no pregunte, hágalo. Versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, el apóstol Pablo cuidaba la enseñanza que Dios le había dado. ¿Cuál era la enseñanza? El evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el único, nada más, no hay nada más que usted haga para tener salvación. Solo está en Cristo Jesús. Entonces, de eso el apóstol Pablo tenía celo. Y no solamente cuando estaba presente, recordemos que él estaba enviando una carta, no estaba presente y dice, o sea, no puede ser posible. Los están engañando, los están enredando. Lo que aprendieron los están confundiendo. Hijitos míos, versículo 19, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Recordemos que el apóstol Pablo había empezado con ellos, les había hablado de Jesucristo. Él era el padre espiritual para ellos. Él es el que les enseñaba. Tenía ese dolor. Los están engañando, los están enredando. Hago una pequeña comparación cuando nosotros, los que estamos enseñando a Dios, o los pastores, que lo que estamos enseñando la palabra de Dios, los pastores que Dios ha puesto para hablarles a otros de Cristo, cuando en algún momento las personas se alejan de la congregación, se alejan de las iglesias, se van a otro lado y están siendo engañados con otras doctrinas que no son las adecuadas según lo que dice la palabra de Dios. Los pastores, las personas que le han evangelizado, quienes han enseñado, los maestros, sienten dolor por esa persona que se está alejando, por esa persona que está siendo engañada. ¿Qué podemos hacer? Solo orar, pedirle a Dios que lo ayude, que en algún momento pueda venir nuevamente a Dios, que Dios lo guarde. Pero duele, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hijitos míos, yo les presenté el evangelio y ahora siento dolor como una mujer en su parto, como dolores de parto. Me duele que ustedes se retiren, que se vayan. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado por vosotros. Las personas tienen que ir buscando esa madurez espiritual, ese crecimiento en Cristo Jesús que Dios le va dando por medio del Espíritu Santo cuando venimos y pasamos tiempo con Él, tiempo con su palabra, cuando oramos, cuando estudiamos la palabra de Dios, porque es importante no solamente venir y orar y pedirle a Dios y hablarle. Es importante que lo que Dios nos tiene que decir en su palabra lo podamos escuchar, podamos leer, podamos estudiar. Por eso es importante el poder congregarnos, porque podemos entender lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Eso es, Cristo se va formando en nosotros, vamos creciendo. Y una vez que ya vamos buscando esa madurez, que el Espíritu Santo se va alimentando día a día y nos va guiando, nosotros vamos a estar atentos ante estos falsos maestros que vienen a imponer una doctrina, ¿verdad? Porque siempre las falsas doctrinas llevan combinadas
un poco de verdad y meten algo, un poco de verdad y meten lo falso, un poco de verdad y meten lo falso. Es como la falsificación en un billete. A veces usted lo ve y son muy parecidos, o un teléfono celular, son muy parecidos. El original y la falsificación son muy parecidos. Pero el original es original y la falsificación es falsificación. Tiene que detenerse más tiempo, pasar, revisar detenidamente para poderse dar cuenta y decir, no, esto no es original. Eso es lo que debemos hacer, pasar más tiempo en la palabra de Dios, más tiempo con nuestro Dios, estudiando, leyendo, meditando, a ver qué es lo que Dios nos dice, para que Él saque a la luz la verdad y que podamos decir a esos falsos maestros, a la mentira, fuera, esto no es cierto. Entonces, debemos preguntarnos, ¿soy un hijo de Dios? Ya para ir cerrando, para ir terminando, ¿soy un hijo de Dios o un esclavo? Recordemos que un hijo de Dios es aquel que ha reconocido que es un pecador, que se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido que estaba lejos de Dios y quiere venir a Dios, ha reconocido al único Dios verdadero, le pide perdón y decide creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ese es un hijo de Dios. En Él hay un nuevo nacimiento. En Él el Espíritu Santo viene a morar. Y un esclavo es alguien que está fuera de la familia de Dios. Un esclavo es o un siervo, como igual lo leímos, o un pagano, o un pagano. Es alguien que anda adorando a dioses que no son dioses. Es alguien que dice, por ser bueno, yo voy a ganarme el cielo. Para ir al cielo, para ir a Dios, yo tengo que hacer ciertas cosas, ciertos ritos. Gentil o hijo de Dios. ¿Qué es usted? ¿Esclavo o hijo de Dios? ¿Esclavo del pecado o es libertado por Cristo Jesús? Recuerde que Jesucristo pagó un precio, lo pagó por usted. Usted puede decidir pasar a formar parte de la familia de Dios si todavía no es parte. ¿Cómo pasa a ser parte de la familia de Dios? Depositando su fe en Jesucristo, creyendo que es el único y suficiente Salvador, no necesita más. O se puede quedar igual, sirviendo a dioses que no son dioses. Vamos a orar para finalizar, hermanos. Padre, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, porque Él es nuestro único Salvador, Señor. Él es quien pagó el precio por esa salvación, porque tiene un costo, ha tenido un valor la vida de tu Hijo amado Jesucristo.